Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Culturales que hacemos en este portal y que vamos a dedicar a la historiadora norteamericana Barbara Tuchman, se escribe Tuchman, de la cual ayer precisamente mostramos un libro, Los Cañones de Agosto, y dijimos que tal vez podíamos dedicar este sábado a ella y a otros libros de ella, que es lo que vamos a hacer. Y la razón, entre otras, es que es una historiadora que todo lo que escribió lo escribió muy bien, con mucho colorido, con mucho interés. No era, como dijo alguien, una historiadora de los historiadores, sino que era una historiadora para gente como usted, como yo, que le interesa la historia, pero no nos interesa leer un volumen de 450 páginas áridamente mal escrito, hablando sobre el descubrimiento de una nueva, qué sé yo, una nueva ruina arqueológica o algo así. Nos interesa la narrativa más grande, más colorida, más en que podamos ver la historia realmente. Hombres, mujeres, seres humanos, entrando en toda clase de relaciones, normalmente ridículas, a veces trágicas, en otras como comedia, y una y otra vez a lo largo de la historia repitiendo más o menos los mismos libretos. Y Barbara Tuchman hizo eso súper bien. Y déjenme contarles un poco de ella ahora, antes de entrar a sus libros. Barbara Tuchman nació en 1912 en el seno de una familia rica y distinguida, padre y madre judíos. El padre era presidente del Congreso Judío en Estados Unidos, era un hombre de fortuna, un hombre prestigioso. La madre también. El apellido Tuchman no es de ni el padre ni la madre, es del apellido que ella empezó a usar cuando se casó con un señor Tuchman, Lester Tuchman, con el cual tuvo 3 hijas. Bárbara, en ese ambiente, digámoslo, elevado, en esa cuna de oro, viajó bastante, comenzó a escribir muy joven, haciendo algunos reportajes para un diario que era de propiedad de su padre. Eventualmente estudió en una school y recibió un grado de bachillerato que se llama aquí, un grado inferior a máster, a doctor, a todas esas cosas, bachiller en artes. Estudió historia y literatura. Dicho sea de paso, ella nunca recibió un grado académico de historia. Nunca recibió una distinción de ese sector. Nunca fue una historiadora académica. De hecho, ella decía que, porque le reprochaban, por supuesto, cómo se le ocurría escribir historia sin haber pasado por una escuela de historia más prestigiosa o haber recibido un posgrado. Ella decía que se sentía así, trabajando a su manera, libre de los rigores y de las expectaciones del mundo académico, y agregaba algunos comentarios sobre la aridez con que suelen escribir los académicos. Yo ahí mismo, aquí a mis espaldas, no, aquí no, en otro lado, tengo un libro escrito por un académico propiamente tal, un libro sobre la Primera Guerra Mundial, que cuesta realmente un esfuerzo avanzar. Es un libro además más de 1000 páginas y son 3 volúmenes, cada uno más o menos de 1000 páginas. Y cuesta. Yo alguna vez entregué uno de mis escritos, por eso es una historia que voy a contar después, cómo lo cambió una persona con una formación académica, cómo lo deslavó en cierto sentido. Pero en fin, eso es otra historia. El hecho es que su primer libro, que la hizo, no el primero que escribió, pero sí el primero que la puso un poco en el radar de los lectores, fue un libro que se llama La Biblia y la Espada, que trata de la relación entre judíos y árabes desde los tiempos más remotos, de la Edad de Bronce. No es un libro que sea muy atractivo para las personas de origen árabe. Es un libro que sirvió para que algunos la acusaran de racista a Barbara Tuchman. Pero su condición judía no se nota más que en ese libro. En los demás está completamente al margen.
En el año 62, Barbara Tuchman ganó el premio Pulitzer por el libro que les mostré ayer, Los Cañones de Agosto. Un libro realmente muy bueno. Y como todos los demás, no es un libro que pretenda abrir nuevas avenidas. No es un libro que pretenda dar nuevas interpretaciones sobre la base de nuevos hechos o de los mismos hechos pero interpretados en un rapto de inspiración de una manera completamente distinta a la de otros historiadores. No. El afán de Bárbara era contarnos la historia de una manera atractiva para los legos, para todos nosotros, y darnos una sensación de la vida propiamente tal. Y les digo esto porque hay libros de historia, especialmente en ciertos periodos en que se puso de moda una historia con pretensiones de ciencias duras, una historia donde uno no ve a los seres humanos, ve estadísticas sobre la recolección de maíz o estadísticas, cuadros y cuadros y cuadros para dar una ilusoria sensación de precisión matemática. ¿Y dónde están los seres humanos?, se pregunta uno. ¿Dónde están decisiones que se tomaron en un momento de locura o de genio o de confusión o de ignorancia? ¿Dónde está la vida misma, que es la historia? Es difícil encontrarla en muchos de estos mamotretos académicos. Se lo digo con conocimiento causa. Ahora, en general los historiadores, también Will Durant pertenece a esta categoría, estos historiadores que no están preocupados de John Julius Norwich, también otro historiador de ese tipo, que no están interesados en descubrirle las 5 patas al gato, sino que en darle vida al gato, hacerlo andar, no mostrar un cuerpo embalsamado del gato, sino que hacer que camine, que salte, que nos maulle, que nos mire. Eso lo hizo maravillosamente bien. Y Bárbara, que se dio el lujo de ganar un segundo premio Pulitzer en 1971 con otro libro que no es tan entretenido, pero lo tengo y lo he leído también, que se llama Stilwell, que era un general norteamericano y la experiencia americana en China. Por ese lado podría ser interesante ver cuál fue la experiencia americana en China en los años en que estuvo Stilwell por esos lados, años 40, 50, 60 creo, ya no me acuerdo muy bien, pero mucho antes que China se convirtiera en lo que es hoy, una potencia con ambiciones de ser la superpotencia. La Tuchman, o Tuchman, fue una mujer bien interesante en lo personal. Se dedicaba a escribir con mucha pasión y diligencia. Cada 4 años más o menos sacaba un libro. Se leía todo lo que había sobre un tema, lo procesaba en su mente, con su talento, lo convertía en una historia vívida, lo escribía con mucha elegancia, de una manera muy elocuente, y eso es lo que nos fue entregando. Y yo les quiero mostrar algunos de esos libros. Me di el trabajo antes de empezar a grabar este programa de ver en qué librerías podían encontrar ustedes estos libros, ya sea en inglés o en castellano. En las librerías convencionales no había nada de Barbara Tuchman, pero sí en Mercado Libre, algo así creo que se llama, un sitio donde usted puede encontrar libros, y ahí sí había un montón de libros de la Tuchman en los 2 idiomas, en castellano y en inglés. Así que si usted se interesa en alguno de los libros que le voy a mostrar, ya sabe dónde encontrarlos. Mercado Libre, no Mercado Libre. Libre, ¿cómo es la cuestión? Bueno, si ustedes ponen Bárbara, a ver, lo que yo hice, puse libros de Bárbara Tuchman, se escribe en el buscador, y fui a dar al sitio, de todas maneras. Voy a partir mostrándoles este libro. Está lleno de notas mías adentro. La Torre del Orgullo. ¿De qué trata la Torre del Orgullo? Bueno, como dice acá atrás, este es un brillante panorama de los años previos a la Primera Guerra Mundial, cuando los pobres de Inglaterra trabajaban 17 horas al día y 7 días a la semana por 13 centavos la hora, mientras los privilegiados vivían en un olímpico lujo, cuando los anarquistas y los asesinos aterrorizaban a las naciones, cuando el jefe del gabinete militar
alemán danzaba ante el Kaiser Guillermo II vestido con un traje rosado de bailarina. Cuando el William Howard Taft, norteamericano, escribió de las huelgas de la empresa Pullman en 1894, va a ser necesario para los militares matar a algunos de esta turba. Solo han matado a 6. Es un libro que habla entonces de un periodo que estaba a punto de derrumbarse con la Primera Guerra Mundial. El mundo de una Europa de la Belle Époque, que abarca finales, digamos, la última década del siglo XIX y hasta 1914, cuando habían ya nubes en el horizonte, pero todavía reinaban las aristocracias. Como dice en el preludio la propia Tuckman, la época cuyos años finales son el tema de este libro, no murió de vejez o accidente, sino explotó con una crisis terminal, que es uno de los grandes hechos de la historia. Y más adelante, el principio, el libro comienza con un volumen que se llama Los Patricios, o sea, los más pitucos de Inglaterra, 1895 a 1902. Dice, aquí comienza Tuckman diciendo: el último gobierno en el mundo occidental que poseía todos los atributos de una aristocracia y vigente, se hizo cargo del poder en Inglaterra en junio de 1895. Gran Bretaña estaba en el cenit de su imperio cuando los conservadores ganaron las elecciones generales de ese año y formaron un gabinete que fue como su imagen, fue su soberbia y resplandeciente imagen. Sus miembros representaban a los grandes propietarios del país, de la tierra, que se habían acostumbrado a gobernar por generaciones. Como ciudadanos de rango superior, ellos sentían que le debían al Estado ciertos deberes, guardar, conservar, defender sus intereses y manejar sus asuntos. Gobernaban por un sentido del deber, de herencia y de hábito, y también como por derecho. Algo así como gobernó la aristocracia, llamémosla así, chilena en la época de la República Parlamentaria. Eran los dueños del Estado, no para robarlo, como podría ocurrir ahora con algunos que quieren subirse al Estado, sino que porque ya eran ricos por un sentido del deber, ya que somos los dueños de todo, démonos el deber de administrar al país, que es nuestro, no es nuestro, es nuestro asunto, es la cosa nostra. Y bueno, en la Torre del Orgullo uno va viendo desfilar a estos aristócratas en el mundo de la política, de las finanzas, de las artes, de las comunicaciones, las intrigas, las costumbres de la época, porque además aparecen, por supuesto, las otras clases, los pobres, los proletarios, la burguesía, los artistas, los científicos, toda esa tremenda cantidad de gente interesante que aparecen en esto que yo creo que es la última floración de la civilización occidental, fue en ese periodo. Es un libro realmente extraordinario y sumamente entretenido, como todos los libros de doña Bárbara. Aquí tiene las distintas partes. Como digo, la primera son los patricios. Pues hay uno sobre las clases medias. En fin, todos los sectores sociales van apareciendo con sus distintas posturas políticas, etc. The Proud Tower, la Torre del Orgullo. Antes de mostrarles otro libro de Barbara Tuckman, permítanme empezar con mi primer bloque de día de fin de semana, de día sábado en este caso, con el ajedrez de Pablo Tolosa. Ya saben que Pablo Tolosa organizó un sitio que se llama espacioajedrez.com,
En espacioajedrez.com ustedes pueden entrar a comprar la caja que trae el tablero, las piezas y si quieren también el reloj. Ambos productos, el reloj electrónico, que se los he mostrado muchas veces, y la caja con el tablero, vienen con licencias para poder entrar, 3 licencias cada producto, para poder entrar en espacioajedrez.com y abrir todos sus servicios. Les quiero recordar que el próximo mes es el Día del Niño, me parece que es el 6 de agosto. Y no me imagino mejor regalo para los niños, especialmente los niños habilosos, los niños que ya han dado muestra, que no son como el promedio, que no son como el montón. Qué mejor que fomentarles más la disciplina de sus intelectos, cultivarlos con el ajedrez. Créanme que es el mejor ejercicio intelectual junto con la música que existe. Pero es bastante más barato comprar un tablero de ajedrez y las piezas que comprar un piano. Pero en fin, las dos cosas ojalá. Recuerden ustedes que la mente de una persona, lo que va a ser después de joven, de adulto y de viejo, depende muchísimo, no totalmente, pero en gran grado, de lo que haya, de cómo se haya formado su sistema operativo en la niñez. Y aquí es una oportunidad de formar el sistema operativo sin que se den ni cuenta los niños porque están jugando. En medio del juego desarrollan todas las virtudes cognitivas del ajedrez. Y a propósito de disciplina, les mencioné la música. Bueno, hay otra oportunidad para los que alguna vez pensaron en estudiar música, algún instrumento por lo menos, no lo hicieron, no se dieron las cosas, no se alinearon los astros, o empezaron y lo dejaron por cualquier motivo. Bueno, ahora que tenemos todos más tiempo, hay una posibilidad de aprender o guitarra, o canto, o teclados, o bajo eléctrico en una academia online que es Gigena. Gigena, estimados amigos, les enseña, o les recuerda, o les perfecciona cualquier habilidad que ustedes tengan para tocar la guitarra, los teclados, puede ser el piano, puede ser, bueno, cualquier teclado al final de cuentas, el bajo eléctrico, muy usado en el rock me parece, no tanto en el jazz, se usa el acústico, en fin, el canto por ejemplo, afinar la voz, incluso para quienes quieren afinar la voz o impostar la voz, mejorar su tono de voz porque son locutores, trabajan en un medio en que tienen que hablar. Ojalá yo hubiera podido seguir este curso en algún momento. Gigena, estimados amigos, ahí están los datos para ponerse en contacto con esta academia online. Usted no va a tener que ir a ninguna parte, va a estar mirando en la pantalla de su computador el curso. Y para que pasemos el mal trago, no sé cuál mal trago, les recuerdo, amigos, Eudora, el Club Explora, más bien dicho. Y digo Eudora porque la empresa se llama Eudora Vinos y ustedes encuentran el Club Explora en eudoravinos.cl. Ustedes hacen socio del Club Eudora con una UF mensual y todos los meses reciben 2 botellas que vienen en esta presentación, 2 botellas de vino elegidos por los organizadores, los fundadores del club, que son 2 enólogas muy ilustres, muy conocidas en el ambiente profesional de la enología. Pueden ser 2 blancos, 2 tintos, un blanco y un tinto. Siempre son distintos los vinos, siempre son de calidad. Buena idea tener la oportunidad una vez al mes de probar vinos realmente excepcionales por una OF. Usted puede hacer un regalo también. Puede regalar una gift card. O sea, la persona que recibe la gift card, según si usted contrató un mes, 2 o lo que sea, para recibir las 2 botellas, un mes, 2 o lo que usted haya decidido regalar. Y voy ahora a continuar con los libros de Doña Bárbara. Otro libro súper interesante es este que se llama La Marcha de la Locura, The March of Folly. Es un libro muy curioso que dice en la contraportada. Dice, el sujeto o el objeto de estudio de Tuchman en este libro es la omnipresente presencia a través de los años de la locura en los gobiernos. Con una multitud de ejemplos, los errores cometidos por los que estaban a cargo, desde la
insensata rendición de Montezuma a los españoles al ataque a Pearl Harbor. Tuckman define la locura como seguir políticas contrarias a los propios intereses del gobierno o de la organización, a pesar de que hay alternativas y opciones. Y uno de los ejemplos que recuerdo muy bien que está puesto aquí es la Iglesia Católica, que durante por lo menos 2 siglos tenía ya signos evidentes de que tenía que reformarse, que se habían acumulado demasiados pecados, demasiada corrupción, demasiada pompa, demasiadas fallas de todo orden. Y de hecho, tanto se dio cuenta la Iglesia que en multitud de ocasiones, no recuerdo todas, se reunieron, incluso en concilios, para ver manera de cambiar las cosas, pero no lo hicieron nunca. Y no lo hicieron. Siglo tras siglo, década tras década, años tras año, parecía otro intento de reformar, no se reformaba nada. Y al final vino la reforma de Lutero, y que significó un quiebre para la Iglesia. Los ejemplos que da son muchos de locuras, o sea, de entidades políticas u organizacionales que tenían los hechos a la vista y sin embargo tomaron malas decisiones. La pérdida de América por los británicos, o sea, el proceso de independencia también fue precedido de un largo periodo en que los americanos, los que vivían en lo que antes era una colonia inglesa, hacían reclamos y hacían exigencias que no eran oídas. Después está el tema de Estados Unidos en Vietnam, otro ejemplo. En todos estos casos aparecen los que están a cargo de la conducción de las organizaciones, ya sean nacionales o no, recibiendo información, recibiendo consejos, dándose cuenta de que las cosas se tienen que reformar y no haciéndolo. Ahora, si esto es una marcha de la locura, o sea, un tema vinculado con una falta de entendimiento, o es simplemente el resultado inevitable de que los seres humanos no podemos realmente sacrificar el interés y el placer o el privilegio presente por una situación futura que no existe todavía, estamos atados con nuestros propios intereses, aunque veamos venir el desastre. Recordemos ese famoso dictum, ese dicho que alguna vez parece que dijo Luis XV en Francia: après moi le déluge, después de mí el diluvio. O sea, veían venir el diluvio, pero no hizo nada. Y el diluvio le cayó a su hijo Luis XVI. El libro es extremadamente interesante, los ejemplos que da, el análisis que hace de las alternativas que tenían estas personas que estaban a cargo y que no dieron pelota a las advertencias de la historia. Las advertencias, curiosamente, no son una, sino muchas. La historia es lenta. Las cosas, los seres humanos no actuamos de inmediato. No actuamos de inmediato ni los que queremos salvar una situación, ni los que la quieren cambiar. Hay un largo proceso, un largo periodo de quejas por un lado que no llevan a ninguna parte y de oídos sordos por el otro que tampoco llegan a ninguna parte, hasta que las tensiones se acumulan y explotan. En cierto sentido, las revoluciones políticas en gran escala son el resultado exactamente de eso. Se acumulan presiones, se acumulan tensiones y no se toman medidas a la altura, entonces las cosas estallan en 1000 pedazos. No confundir eso con las insurrecciones en que no hay una situación masiva que se está acumulando, sino que se junta el material para generar una situación grave, importante. No es lo mismo una explosión que un incendio. Recordemos eso. Y permítanme ahora pasar a otro de mis auspiciadores de fin de semana. Este libro que se lo he mostrado tantas veces es también de historia, como los de la Tuckman, pero trata de cosas bastante más cercanas a nosotros. Trata de la revolución de 1859 en el norte de Chile y otros eventos vinculados con esa revolución. Incluso hay un recorrido por los canales australes muy interesante. Y como les he contado otras veces,
La parte novedosa de este libro de historia es que, al revés de otros textos en que ustedes pueden encontrar la misma revolución, por supuesto, aquí hay un nivel de detalle y de cosa enjundiosa, tipo Tacman, mayor, porque el autor, don Ulises Caravantes, se basó en mucho material de su propia familia que vivía en esa zona, en ese periodo, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y que fueron testigos presenciales o actores, algunos de ellos, en los acontecimientos de esa época. Si ustedes quieren obtener este libro, se tienen que poner en contacto con el autor en ucaravantes@gmail.com. Les recuerdo además, estimados amigos, Bomboni, un emprendimiento bastante nuevo, de una familia de origen eslavo, me parece que son croatas, que han iniciado la fabricación, fundaron una organización, una empresita que se llama Bomboni, que produce unos exquisitos chocolates que vienen en varias presentaciones. Unos que me quedan 3 nomás, vienen en estas bolsas, y otros, aquí ya creo que no me queda ninguno. Qué vergüenza, me queda uno, me queda uno solo. Ahí está, el pobrecito, ha resistido. Bueno, hagámoslo morir ya. Son muy ricos, rellenos. Ustedes saben que el chocolate es un producto muy bueno para aliviar las depres, las malas ondas, como que produce un jale, una especie de jale, eso dicen los especialistas. A mí, qué sé yo. Bomboni, estimados amigos, ahí están los datos para que usted consiga, compre estas cajitas o estas bolsitas y se las van a ir a dejar a domicilio. Son exquisitos, se los recomiendo. Vamos ahora a otro libro de Bárbara. Pero antes de eso, permítanme recordarles 2 sponsors más. Sin estos sponsors, los sponsors de este programa no podría existir, así de simple. Kame, este es un programa, una empresa que entrega un programa para la gestión de pymes. Ya tienen 2.000 pymes que están funcionando con este sistema, que es súper práctico, súper sencillo de usar, se instala fácilmente, usted lo puede llevar en el bolsillo en su teléfono inteligente, para todas las gestiones de oficina. Qué sé yo, usted sabe más que yo, las gestiones de oficina, los papeles, los pagos de impuestos, los pagos de imposiciones, el movimiento de entrada y salida de dinero, todo eso para pymes, está hecho para pymes, lo más sencillo posible, lo más eficaz posible. Kame, hay planes desde 15 UFs al año, o sea, un poquito más de un UF al mes, para que usted no solo se le simplifique, se saque esta carga encima de manejar personalmente con papel y lápiz estos temas de gestión, sino que además lo haga bien, que no hayan errores que después significan ese, como a uno le pasa cuando paga mal los impuestos, la carta o el mail de impuesto interno diciendo que usted se equivocó y que tiene que empezar de nuevo a hacer trámites, una lata. Kame, ¿cómo se contactan con ellos? Bueno, hay un mail comercial @kame.cl y hay un sitio web, por supuesto, Kame, que ustedes están viendo que es con K, kame.cl. Y no olvidéis, amigas y amigos, la posibilidad de climatizar su casa con Climo. miclimo.com, que también está poniendo a disposición de ustedes un sistema de luz ultravioleta para liquidar en forma brutal y eficaz los virus, las bacterias, etcétera, que puedan haber en su casa. Pero partamos con la climatización. Ustedes saben, dispositivos accionados con energía eléctrica, conectados a internet, usted los maneja de donde sea. El mismo aparato le da calor o frescor, con más velocidad, con menos velocidad, filtra el aire, tutti, en silencio y muy barato, gasta muy poca energía eléctrica, es mucho más barato, mucho más seguro, sin olores, sin peligro, que cualquier sistema basado en la combustión. El otro libro, que es lo más entretenido que hay, se llama Un espejo distante, Distant Mirror. ¿De qué trata el espejo distante?
Permítanme que les lea porque lo dice muy bien y para qué voy a estar yo repitiendo mal cosas que estaban aquí mucho mejor. Lo que dice la contratapa del libro. Dice, el siglo XIV tiene dos imágenes, hay de ese siglo dos imágenes contradictorias. Por un lado, un tiempo resplandeciente, brillante, de cruzadas, caballeros, castillos y qué sé yo. Por otro lado, un tiempo de ferocidad y agonía espiritual, de un mundo arrojado al caos. Barbara Tuchman hace la anatomía de este siglo, revelándonos tanto los grandes ritmos de la historia como el grano y la textura de la vida doméstica, tal como era vivida, cómo era ser niño, cómo eran los matrimonios, cómo se manejaban los asuntos de dinero, de impuestos y de guerra que dominaban la vida de los siervos, de los nobles y de los clérigos. Aquí hay pasiones culpables, lealtades y traiciones, asesinatos políticos, batallas navales, asedios, miedo del fin del mundo, corrupción en altos lugares de la estructura política, un deseo de reformas, sátira, humor, brujería, demonología, sadismo, cardenales soberbios, mendigos, verdugos, feministas, judíos, universidades, académicos, verduleros, banqueros, clérigos, brujos, mercenarios, santos, místicos, abogados, recolectores de impuestos. Y dominándolo todo, el caballero en su valor y en sus furiosas locuras. Y aquí yo marqué cómo empieza esto. O más bien dicho, bueno, este no es el cómo empieza el libro, sino que es cómo empieza el libro, pero no es el primer capítulo, es el foreword, el prefacio de la autora. Y dice así: la génesis de este libro fue mi deseo de encontrar cuáles fueron los efectos para la sociedad del más letal desastre ocurrido en la historia que se conoce. Esto es, miren que viene a cuento, la peste negra de 1348 a 1350, que mató a un estimado de más o menos un tercio de la población que vivía entre la India e Islandia. La peste negra a la cual les he hablado en el programa en que me he referido al COVID. Dadas las posibilidades de nuestro propio tiempo, escribió Tuchman, las razones para mi interés son obvias. Las respuestas se mostraron difíciles de captar, elusivas, porque el siglo XIV sufrió tantos extraños y grandes peligros y adversidades que sus desórdenes no pueden ser pesquisados a ninguna sola causa. Ellos fueron las huellas de algo más que los 4 jinetes del Apocalipsis, que ahora se habían convertido en 7. La plaga, la guerra, los impuestos, el bandidismo, el mal gobierno, las insurrecciones y las divisiones de la iglesia. Todas estas plagas nacieron de condiciones que existían desde antes de la peste negra y continuaron después que esa peste desapareció. El interés de este periodo violento, atormentado, asombrado, sufrido, esta época de desintegración en la que muchos pensaban que Satán estaba triunfando, ¿sigo? Era atractiva y me pareció a mí consoladora, porque vivimos un periodo similar. Bueno, luego agrega el fenómeno, curiosamente dice que hay paralelos en la historia ha sido considerado
abundantemente por un historiador de los primeros años de este siglo, comparando las postrimerías o los resultados de la peste negra y de la Primera Guerra Mundial. James Westfall Thompson encontró las mismas quejas: caos económico, subversiones sociales, inflación, aprovechamiento, corrupción, moral depravada, fallas en la producción industrial, indolencia, alegrías frenéticas, gastos absurdos, lujos, degeneración, histeria social y religiosa, codicia, avaricia, mala administración y una decadencia de las costumbres. La historia nunca se repite a sí misma, dijo Voltaire, pero los hombres lo hacen. Tucídides, por supuesto, hizo de ese principio la justificación de su trabajo. Este es uno de los libros más interesantes que he leído en toda mi vida, y no solo de Tuchman, porque aquí tienen ustedes un siglo completo, el siglo XIV, en todos sus aspectos. Y probablemente hay pocos siglos a lo largo de la historia humana que no puedan más o menos mostrar el mismo catálogo de desastres, guerras, subversión, plagas, miserias, locuras, etc. De hecho, no me acuerdo cuál historiador fue o qué literato fue el que primero dijo que la historia no es otra cosa que una narrativa, que el catálogo de las miserias y locuras de la humanidad. Yo tengo 71 años y tengo buena memoria, recuerdo varios, por lo menos podría clasificar la historia que yo he visto en mi país en 3 o 4 periodos, y de todos esos periodos hay tal vez uno donde parcialmente en una parte de ese periodo la gente podía sentirse que las cosas estaban más o menos en paz, en calma y bien. Y ese periodo, me imagino que todos estarán conformes conmigo, fue una parte, no toda entera, el periodo de la Concertación. No al principio ni al final, sino la parte del medio. Probablemente durante el periodo de Eduardo Frei hijo. Pero todos los demás periodos históricos que recuerdo en mi país, incluso los que recuerdo más vagamente porque era niño, vemos lo mismo. Me acuerdo de las quejas de mi madre, las quejas de sus amigos, las quejas de mis tíos, lo que alcanzaba a vislumbrar en la prensa, y siempre era la misma historia: pobreza, miseria, asesinato, corrupción, problemas económicos, inflación, huelga, paro, balazo. ¿Para qué les hablo de los años 70? Yo los conozco, los viví en plena adultez ya avanzada, digámoslo así. Así que en cierto sentido podríamos decir que este siglo XIV es un espejo no muy distante, sino que muy cercano. Es un espejo donde la humanidad se mira todos los santos días. Guerras, asesinatos, crímenes, locuras, desastres. Y sin embargo, qué curioso, al mismo tiempo, a pesar de todo eso, vamos avanzando, vamos progresando. No estamos igual que en el siglo XIV, en el siglo XV. En Chile no estamos igual que en los años 70 o 60. Se va avanzando en medio de una pelotera, de un estruendo, de un estropicio, de retroceso, de estupideces, de idiotismo, de fanatismo, de lucha, de errores. Y a pesar de eso, no solo nosotros, sino que la humanidad en su conjunto va avanzando. Porque estos ciclos históricos que se repiten, pero van en una dirección, digamos, hacia arriba. El progreso, como dijo un historiador, está escrito en la primera página de la historia en grandes letras, y es verdad. Bueno, como les digo, estos libros de la Tuchman están en castellano y en inglés en un sitio de internet que, por supuesto, como de costumbre, olvidé anotar, pero ustedes seguramente son más diestros que yo en esto del internet y lo van a poder encontrar. Es cuestión de poner en Google Bárbara Tuchman y van a aparecer la biografía de la Tuchman, van a aparecer lugares de Chile donde se puede comprar los libros de la Tuchman y va a aparecer. Eso es todo, pues, estimados amigos. Espero que
no los haya aburrido en exceso, más allá del mínimo absolutamente necesario. Y de todos estos libros, si ustedes me preguntaran cuál leo primero, no sé, depende de su interés histórico. Yo partiría con A Distant Mirror, un espejo distante, para que en realidad este espejo distante ustedes se percaten que lo tienen aquí, frente a su cara. Y será hasta mañana domingo, que espero que nos acompañen con Álvaro Salas. Vamos a tratar de tocar otro tema relativo con el cine, pero como de costumbre, por supuesto, vamos a desvariar por otros lados también. Muchas gracias y hasta mañana.